Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenido a Lo que está en juego podcast, análisis político. He vuelto porque esta gente se portó muy mal cuando yo no estuve. No, mentira. Gran capítulo. A veces siento que yo sobro en esta conversación. Pero ya de nuevo nos va a faltar uno. Nos estamos poniendo de acuerdo para faltar. A mi lado, Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo está, Luquitas? Un gusto estar acá, como siempre. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y está solita, ultra sola. Sí, ultra sola. Esa es una talla interna. Sí, una talla interna. Porque Francisco se le ocurrió cruzar el charco en su calidad de director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. Está en la madre patria. Así que le mandamos un abrazo enorme. Esperamos que sea muy fructífero de todo punto de vista. Bueno, nos escribió hace poquito, que estaba muy ocupadito, pero gracias también a Francisco, que nos mandó saludos y se acuerda de nosotros. Bueno, yo debo confesar que revisé todo el capítulo, entonces sé que algunas cosas a lo mejor las voy a volver a mencionar, se pueden perdonar, pero estoy un poco como atragantada de cosas que quiero decir, partiendo por el inicio de la campaña con varios elementos que me parece que son interesantes de comentar. Uno, José Antonio Kast no quiere debatir y no, al menos va a elegir las batallas que dar. Dijo que no mega y dijo que no, además, a un programa clásico que era Don Francisco entrevistando a los candidatos, y eso me parece que igual son actos republicanos que creo que debiesen respetarse, pero tengo la impresión que él dijo que no ese programa porque la elección pasada le fue muy mal. ¿Se acuerdan? Sí, porque hicieron hartos memes de él cantando con la familia. Creo que no se quiere exponer a eso. Y por otro lado, Janet Jara se fue al norte. Claro. Bueno, lo que tú señalas sobre los no debates al final, yo creo que es parte de lo que ya José Antonio Kast nos ha mostrado. Recordemos que ya también en la última parte de la campaña, en primera vuelta, él se había restado no de los debates, sino que se había estado restando de ciertos programas de televisión donde se entraba en esa faceta más personal del candidato o la candidata. Y claro, ahí uno también entiende, especialmente con lo que fue el año 2021, no solamente recordemos los memes que surgieron después de con su familia cantando, sino que acuérdense que hasta Don Francisco le regaló una guayabera, una camisa floreada como para desordenarlo un poco, y quizás uno puede entender que puede ser muy válido que no quiera sobreexponer a su familia, pero también uno espera que el candidato o la candidata asista a espacios donde se puedan plantear en otro contexto los puntos de vista. ¿Por qué? Porque además son por televisión abierta, que busca democratizar la discusión política, el debate político. Y claro, el despliegue territorial, que José Antonio Kast lo dijo, estamos desplegados, queremos hablar con la ciudadanía, no necesariamente la ciudadanía puede tener la instancia para escuchar las propuestas de un candidato en esos momentos. Solo para antes de darle paso a Lucas, saben que yo escuché una entrevista que le hizo Don Francisco al presidente Boric, creo que fue cuando también entrevistan al que sale y el que entra, y él reconoció que en gran parte de esa entrevista que le hizo él le sirvió a Gabriel Boric para mostrarse precisamente en otra faceta. Entonces, a lo mejor se está equilibrando en el comando de Kast lo mucho que les desfavoreció. Es que, a ver, aquí yo tengo un choque personal de conciencia, porque hay un lado que a mí me encanta que los candidatos se expongan. Me gusta, sobre todo a esta altura, porque obviamente hay necesidad de ver más propuestas que fueron muy someras. Hay necesidad también de quizás de ponerlos en otros contextos, sobre todo cuando ya quedan dos. Entonces ya hay un espacio mucho más grande para poder entrar mucho más en detalle en cada uno de los candidatos, no cuando eran 8. Pero yo también, como asesor de José Antonio Kast, no lo veo como una mala estrategia. Porque José Antonio Kast ya instaló el mensaje, José Antonio Kast va liderando la encuesta, y no es como que él haya decidido no ir a debates, restarse de debates, sino él está inscrito en el de la Archi, en el de Anatel, que son los más grandes. Elegir las batallas. Claro, y nunca confirmó ni el de Mega, nunca había confirmado ninguno de los otros. Entonces, obviamente, como su mensaje va a estar encuadrado en estamos en una situación de emergencia, o hay un gobierno de emergencia, y que hay que instaurar algo que reactive la economía y que el resto no se va a meter, que son respuestas muy maqueteada, tampoco le conviene tanto exponerse. Además, insisto, él
Si aquí la que tiene que hacer las cosas, y vemos una primera semana con mucho intento, algunos errores, pero mucho intento Janet Jara. José Antonio Cast no tiene que hacer mucho para ganar, pero y también desde el lado entiendo que sí, es raro decirle que no a don Francisco en este país, ¿eh? Sí. Es raro. Igual. Sí, pero obviamente alguien puede decir, sí, pues si lo que es más chascón, tiene su canal de TikTok, tiene las redes sociales, hoy día las redes sociales también te permiten, y hay videos de Gas manejando en el auto, echando la talla, pero obviamente es lo que tiene que dar la imagen, es de la persona que da más seguridad, que es más mano duro, entonces desperfilarse tampoco le conviene mucho. Claro, que finalmente repetir el discurso que lo hizo pasar a segunda vuelta y que ha sido muy exitoso. Claro. Otras veces lo hemos dicho acá, que supo leer la elección y que eso también diseñó una estrategia electoral que lo supo aprovechar muy bien y que obviamente lo tiene ahora a puertas de la presidencia. A mí me encantaría verlo en las caras de la moneda. A mí también. Y que... O haber conversado... Picante. Sí, o haber conversado con otros también, para no pensar solo en el programa de don Francisco, haberlo visto en otros espacios. Porque tampoco fue el programa de Mega. De Mega. Se restó de Bad Boys. Exacto, tampoco fue, creo que al programa de Carcuro tampoco fue. Tampoco fue. Entonces, tampoco hizo el Decaco TV que hacen por YouTube. Entonces, obviamente, en otras veces se ha hecho este tipo de cosas. Fue a Bad Boys. Claro, la vez pasada, pero claro que ahora tiene que mostrar un perfil más presidencial que creo que lo ha mostrado. Ya no es un candidato ni de extremo, ni que es una aventura personal, ni un gustito. Entonces, creo que eso lo lleva a hacer una estrategia que es mucho más presidencial y consistente. Es cierto que a uno le gustaría que debatiera más, pero a lo menos está cercano al llamado que hizo Franco Parisi de que vayan a la calle y gane la elección. Bueno, Elfa Franklin no le fue tan bien, pero está yendo. De bien. Sí, miren, yo quiero apuntar una cosa que encontré en las redes sociales del diputado Gonzalo Vinter, que es un Twitter, porque en ese tiempo X no existía, que es del 17 de octubre del 2017. Lo puso ahí como pantallazo. De José Antonio Cast, que decía, un candidato a presidente tiene que rendir examen en todos los debates y programas, por muy duros que sean. Entonces, José Antonio Cast, de 2025 no tiene por qué. Claro, que el candidato Cast no tiene por qué estar de acuerdo con lo que hizo el ex candidato presidencial. Claro, José Antonio Cast. Y claro, de hecho, Gonzalo Vinter lo emplaza en esa publicación, le dice, ya en el X que publica, no sé, un par de días atrás, dijo totalmente de acuerdo con José Antonio Cast, en el sentido de que le está repasando que hace 8 años atrás él pensaba completamente distinto, que estaba dispuesto a debatir. Ojo, recordemos que esa fue su primera aventura electoral. Sí. No recuerdo en qué lugar quedó Cast. Salió... Tenía 8%. Cuarto, no yo me acuerdo el lugar, pero el porcentaje no alcanzaba a ser de 2 dígitos. Porque fue 2017. 2017, ¿ya? Creo que salió cuarto. Sí, entonces... claramente que el diseño, y ya lo vimos, no solamente del 2017 al 2021, José Antonio Cast cambió muchísimo, fue rediseñando la estrategia, y hoy día tenemos una estrategia muy distinta a la que tuvo el Salió 2017. cuarto porque Bea Sánchez salió tercera. Sí. Claro. Eso. Sí. Pero ojo, eso te habla de también que era una posición distinta, porque obviamente cuando uno está en una posición que viene de atrás, Claro. que ir a todos los debates te da más exposición, te da más visibilidad. El proyecto de Casa estaba recién partiendo, requería mucha más visibilidad, pero hoy día tiene unos niveles de conocimiento más grandes, probablemente un nivel de conocimiento más grande que Janet Jara. Por supuesto. Porque para muchas personas Janet Jara es la candidata comunista. No, y además también no solo el nivel de conocimiento, José Antonio Cast, sino que probablemente si nosotros miráramos los aspectos de las atribuciones personales, puede estar marcando mucho más positivamente en temas de seguridad, liderazgo, etcétera, que Janet Jara. Y eso lo posiciona muy bien en cara de la segunda vuelta. Entonces, perder algún tipo de esos atributos en la opinión pública por un error, por haber participado en un debate, en un programa de televisión, es un costo que en estos momentos José Antonio Cast no puede asumir. Sí, bueno, el caso de Janet Jara, ella la verdad es que ha estado haciendo guiños desde, yo creo, el discurso que dio el domingo de elecciones a París. Se fue al norte, que sabemos que está el peso de Parisi, pero también ha tenido una semana, yo diría, igual compleja. La semana pasada, especialmente respecto de su equipo, tuvo que salir Darío Quiroga por palabras que en su momento dijo precisamente en contra de París y familia, Sandra Parisi. Sí.
Sandra Conceta. Sandra Conceta, y de hecho de eso fue lo que se burló, pero sumó también, lo voy a leer porque no, Balbi el chamaco. Que es probable, yo no lo conocía. Pero... No, tampoco. ¿Y no sé cuánto duró en el comando? Nada, horas, porque se dieron cuenta que tenía una causa, entiendo, por violencia. Sí, intrafamiliar. Tenía una audiencia ahora en diciembre. O sea, pero ¿cómo? O sea, revísate un poquito la cuestioncita, po. Y bueno, sumó a Mario Marcel, que yo creo que eso era bien esperado. Yo la verdad es que no sé por qué Mario Marcel esperó tanto. Me imagino que estaba esperando la segunda vuelta. Para armar su grupo, la gran vocera va a ser Paulina Bodanovich. Sí, pero también se suma una sobreviviente. También se suma Francisco Vidal, que uno no puede. Un sobreviviente. Y uno dice, bueno, pero al menos yo creo que lo de Daniela Chicardini en el norte me hace más sentido. Sí. Fue primera mayoría arrastrado a Yana Proboste, es como un guiño al norte. Y en el caso particular entiendo que el comando de José Antonio Caz sumó a los economistas de Evelyn Matei. Pero no sacó a lo suyo. Pero ojo, no sumó a todos los economistas, porque Ignacio Briones dijo que no. Pero no lo va a hacer, no lo voy a hacer. Sí, se sabía. Entonces ahí vemos un poco cómo cuando pasamos a segunda vuelta es con todo. Tú no vas pasando a primera, segunda, no, tú llegas a quinta de una y ya siento que opinión personal, que el comando de Janet Jara perdió una semana. Es que, a ver, yo soy de la idea de que desde que ganó la primaria, esta puede ser la semana que yo he visto que Janet Jara más intentó hacer cosas. Ya. Porque hubo un conformismo, lo conversamos mismo, sí. Hubo un conformismo desde que ganó la primaria hasta la primera vuelta. Había una incomodidad, le costó despegar, le costó mostrar este equipo amplio, esta coalición que era la coalición más grande de la historia de las coaliciones, no se fue capaz de sacarle lustre, y recién ahora vemos que se está abriendo, que está yendo todos los programas, que obviamente yo creo que lo de Darío Quiroga le hizo un flaco favor, siendo que Darío Quiroga igual fue un gran ideólogo de la primera parte. O sea, a Darío Quiroga se le debe mucho de esta Janet Jara que gana una primaria. Entonces, sin embargo, estos comentarios vienen en un muy mal momento, y además hay un punto de prensa de Janet Jara donde ella quiere emplazar a Kast por no ir a ningún debate que se trató sobre Darío Quiroga y el PDG. Entonces le costó poner agenda. Después viene lo de este señor, ¿cuánto? Bailey. Te lo voy a leer porque no me lo puedo aprender. Se llama Balbi el chamaco. Balbi el chamaco, y decir Baby Bandito, decir, por ahí. Claro, y nuevamente es un intento de mostrar, porque entró más gente, entró DJ Blanc, entró la Albarcetti, como para mostrarla más cercana, como esta idea de París y el Turing. Bueno, aquí vamos a mostrar algo amplio, y tampoco le funcionó. Hay una intención, pero claramente lo dejará es una intención muy difícil. Es muy tarde, porque tú lo decías recién, o sea, y lo conversamos también muchas veces acá, como desde la primaria, después de haber ganado la primaria, claro, Janet Jara subió como espuma. Claro. Pero capitalizando principalmente lo que era el apoyo del gobierno. Y orgánicamente también, no gracias, es un gran esfuerzo. Exacto. Y después de eso, no solo se estancó, sino que ella no hizo nada para poder romper esa tendencia y poder seguir aumentando en su apoyo. ¿Por qué se suma ahora? Tú lo decías, ¿por qué se suma ahora, María Marcel? ¿Por qué no se sumó hace 2 meses atrás? ¿Qué es lo que pasa también con Darío Quiroga? Si bien es el articulador del triunfo en la primaria, y probablemente diseñó parte de la estrategia, ya era incómodo Darío Quiroga acercándonos a la primera vuelta. Por otro lado, la cantidad de rostros asociados a lo que era, entre comillas, la concertación, y también lo que eran figuras clave de lo que es hoy día la nueva mayoría, no estuvieron presentes. No. Recordemos, en gobiernos anteriores, estoy pensando incluso el gobierno de Ricardo Lagos, cómo ministros muy bien evaluados el gobierno dejaron sus cargos para ingresar a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet en su momento, o incluso cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle quiso ir a segunda vuelta. De acá ningún gesto. O sea, no hubo ningún gesto. Sí. Entonces, también ahí uno se pregunta si el diseño de la estrategia de la campaña de Janet Jara desde la primera vuelta no estaba pensado en que tenían súper claro que no iban a ganar. Sí, bueno, y yo creo, perdón, Luca, yo creo que lo que ayer sucedió con esta fotografía de José Antonio Caz con Eduardo Frei también es un golpe que no vieron venir. De hecho, yo escuchaba por ahí, bueno, Paulina Bodanovich, la otra senadora vocera. No es Carol Cariola. Ya se nos olvidó el nombre. También era como, no sorprende, como que nada. ¿Era órdenes? Pero no.
Como que quedaron todos un poco así como en shock. Ahora, ojo que esta fotografía se asume como un apoyo, pero no dijo yo voy a votar por. No, pero a ver, la declaración del expresidente Frey es: nos reunimos, tenemos puntos en común, Claro. que creemos algunas cosas finalmente vinculando una agenda en común. No dice que va a votar por José. Y esa reunión no la va a tener con Jara. No. No. Y además una fotografía vale más. Oye, qué bien se mantiene Freya. Sí, ¿cuánto Sí, tiene? no sé, pero... Yo lo vi muy como de la Claro, Sí, como un par de que- caras. Voy a buscar al tipo. Claro, pero porque, o sea, uno ve el otro día a votar a Ricardo Lagos y uno ve el paso del tiempo Oye, en este sí, gran y estadista. Ricardo Lagos. Pero Eduardo Frei, que fue presidente antes, como el vino. Sí. Pero aún así, obvio, eso. Y mucho, tú leías declaraciones, incluso la misma Carolina Toá. Ajá. Tiene 83 años. No Pero- te puedo Nació el creer. 24 de junio de 1942, de acuerdo Búscate a Ricardo Wikipedia. Lago. Es que estoy de una pieza. Sí. ¿Cómo Ya. ese Solamente- hombre va a tener 83? Y bueno, entonces Carolina Toá decía que había sido un golpe Tiene político. 87. Y 5 años más. Ricardo Lagos. 4 Pero años más. po- Sí. Ya, entonces Carolina Toá decía que había sido un golpe político. Más que un golpe electoral, Sí, porque la elección ya está más o menos corrida. Dándote a ti mismo el peso de la democracia cristiana. Claro. El mismo peso hace Claro, pero- 30 años atrás. Pero también te demuestra lo que es la democracia cristiana hoy día. Porque la democracia cristiana hoy día vive gracias a la ala progresista como democracia cristiana. El ala más conservadora o el ala de los guatones que se llamaba antes ya no existe dentro de Yo la de democracia ser cristiana. sincera, yo ayer, cuando surgió toda esta polémica, Se me olvidó mandarles la foto. Yo quedé de una pieza. Yo quedé mirando la ¿sabes tele. qué es lo que me preguntaba? ¿Y el presidente Frey, expresidente Frey, sigue siendo DC? Yo pensé en un momento Que había congelado una que había cosa. congelado su militancia o que se había retirado cuando salieron de la democracia cristiana rostros emblemáticos como Jimena Rincón, por ejemplo. Y yo, dentro de quizás mi poca preocupación por ese tema, es que inmediatamente me hago cargo porque finalmente este es un tema que discuto todos los días, yo dije, yo juraba que Frey había congelado su militancia o se había ido de la DC. No. Y no es así. No, pues. Es militante activo. Es militante activo, A ver, que yo- también llama la atención. Yo de quiero, este gesto. yo quiero defender esta vez a la democracia cristiana, tan mirada menos en esta mesa. ¿Por Porque- qué? Mira, no voy a decir, pero mirar. No, pero ¿saben qué? La democracia cristiana hizo una gran campaña parlamentaria. Sí. 3 senadores y 8 diputados. no o sea, solamente sumó una- 2. Sí, no solo, no, tenía 5, sumó 3. Sumó 3. No, pero no solo una muy buena campaña, sino que además negoció muy bien. Eso, Guardia. es que ahí estuvo la clave. Es que por Fue eso la te digo, negociación. entonces yo digo, bueno, tú puedes decir, sí, la DC no es lo de antes, pero ojo, tenemos un partido radical que nos regaló presidentes, Y, políticas públicas, años de historia de Chile Sí, y desapareció. Chao, Entonces, chao. ojo con eso. Yo quiero leerte. Ya, pero hay 50 años de diferencia. Preguntémonos en 50 años más dónde está la democracia sí, porque, cristiana. ojo, la democracia cristiana no tiene 100 años y el Partido Radical tiene sí. más de 150. Bueno, yo quiero leer textual lo que dijo el senador Wenchumilla, presidente de la democracia cristiana, que lo calificó como irresponsable e inapropiado, inoportuno. Dice, las manifiestas coincidencias que él señala que tiene con el candidato Kast lesionan la memoria histórica de la DC. Continúa, lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva. Sí, porque además hoy día, bueno, Se está hablando el papá. sí, lo que pasa es que, bueno, hoy día lo conversaba con... ¿Pero qué haría Cami Frei Chul- Montalva? Pues no sé, pero yo lo conversaba con la Cami Chulera en el matinal. Preguntémosle a- Estaba harto rato en el canal. Preguntémosle a Lupe. Pero sí es interesante esto, porque hay una mirada del el legado del padre. ¿Dónde quedó la Revolución en Libertad? ¿Dónde quedó también la Patria Joven? ¿Dónde quedó tantos pasos y avances que se dieron durante el gobierno de Frei Montalva, que se buscaba como una alternativa? La tercera vía. La tercera vía, finalmente, que no es tan tercera vía porque Pero bueno. ahí- Tenía tintes ideológicos, pero Sí. era un intento distinto a la distinto. polarización del momento. Exacto. Entonces hay algunos que dicen incluso que Frei Montalva se está revolcando en su tumba. Además, pensando en que hay un manto de dudas sobre la muerte de Eduardo Frei Exactamente. Y Montalva. sabemos que Carmen Frey ha luchado por justicia por la muerte de su padre y ha Exacto. sido muy crítica de Eduardo Frey. Paréntesis, Eduardo Frey es un hermano con el que no se habla, pues Con acuérdate. Francisco. Sí, pero porque lo dejó endeudado por no sé cuántos millones. Pero me acordé de eso, no me Si mi hermano, yo no tengo hermano, pero si mi, Pero paréntesis. si mi hermano me dejara igual que Eduardo Frei, No, yo también. quizás le quito el saludo. Yo también. Lo mismo. Pero Tu hermano, ahora tu hermana, pero me también es interesante la figura de Eduardo Frei porque
sin duda alguna, hay muchas personas que en algún momento fueron parte de estos ideales de la democracia cristiana que hoy día tienen más cercanía con la campaña de José Antonio Kast que con la campaña de Janet Jara. Si no es... No. Entiendo que de donde viene es complicado, pero la campaña de Janet Jara se ha visto muy distante quizás de los ideales transformadores, y sobre todo porque Frei lo dice, él se siente muy cercano en economía y en seguridad a José Antonio Kast. Sí, él hace un encuadre, pero fíjate tú lo que pasó con demócratas, que se fueron de la democracia cristiana, ellos hasta el día de hoy no se han puesto atrás de Kast, que uno esperaría un gesto de él. Pero ojo, Jimena Rincón también dice que Eduardo Frei es un hombre de Estado. ¿Ya? Y que señala, también nos da un apoyo explícito, pero también apoyando esta reunión y los comentarios que surgen. Que a lo mejor lo quiere traer para demócrata. Probablemente. Vamos a ver cómo le va, porque ya se presentó un tema en la Comisión de Ética, se me olvidó en ese momento cómo se llama, específicamente para que sea expulsado del partido. Yo creo que lo van a terminar expulsando. Sí, yo creo que lo van a terminar expulsando porque también... Claro. Y yo creo que también sería la señal que tiene que dar para aportar a la coalición, decir, bueno, si hay un miembro díscolo, acá se castiga y se tiene que ir y tiene que buscar su propio camino. Por muy expresidente de la República que haya sido, con los colores de esta claro, política. Entonces también nuevamente te demuestra que Janet Jara la tiene difícil. La tiene difícil porque obviamente esos votos, porque Frei, alguien podrá decir que son los votos de la concertación más de derecha, que no son tanto. Claro, pero aún así son votos. Hoy día a Jara no le sobran votos. Tiene que salir a buscar todo tipo de votos. Tanto así que ya es la que más guiño le ha hecho al PDG. Sí. Un PDG que la tiene muy difícil, porque el otro día un estudio del FARUDD mostraba que, casi el 90% del votante PDGnino había votado rechazo en líneas generales, entonces le es muy difícil salir a conquistar. Tú miras las encuestas, las primeras encuestas, la mejor que le da un 58, creo 42, ese es el mejor escenario. Entonces, hoy día a Janet Jara no le sobra a nadie, y este tipo de declaraciones ya le pone un cerco que le hace muy difícil de romper. Pero además también tiene otro tema, porque también, citando a ti mismo, Lucas, ¿cuántas veces hemos discutido el peso electoral de la democracia cristiana o el peso electoral de la exconcertación? Pero sí hay un tema de la imagen simbólica. Eso. Y el hecho de el territorio que abarca la democracia cristiana, el trabajo territorial. Pero no, también el hecho de tener una fotografía de José Antonio Kast con un expresidente te entrega una imagen de hombre de Estado, no solo de Frei, sino que de Kast. Lo que se le ha criticado, que no es democrático, que tiene características de líder autoritario, que son algunas críticas que se le hacen al liderazgo de José Antonio Kast. Esta idea, también que hemos conversado acá, sobre qué implica un gobierno de emergencia, con una fotografía con un expresidente de la República como Eduardo Frei, que recordemos que se caracterizó con los tratados de libre comercio, con la amplitud comercial de nuestro país, y además también asociados con lo que es esta idea de crecimiento económico, obviamente que te da un espaldarazo para tener esta legitimidad. Claro. Sí. Porque el caso está mucho más normalizado, está mucho más legítimo, ya no es el outsider, destruye el sistema que lo hayamos visto, sino es un hombre, claro, Exacto. se ha convertido en un hombre de la República. Exacto. Ya, pero miren, yo me acordé, Alejandra Sepúlveda. Sí, tenía que la que es vocera. Ella y Paulina Bodanovich se les preguntó por esto. Bodanovich dijo cada quien lo puede interpretar como quiera, pero están esperando el gesto de Bachelet. Y yo les digo aquí, eso no va a pasar, porque Bachelet no puede politizarse en estos momentos donde ella está haciendo una carrera para ser secretaria general de la ONU. No puede hacer eso. De que puede. No debe. Claro, y los costos que podría asumir son gigantescos, porque puede hacerlo por Janet Jara y puede que termine ganando José Antonio Kast, que tiene que seguir apoyando su candidatura, que ya dijo muy tibia, con pocas ganas, que va a cumplir con lo justo de apoyar la candidatura sin gastar grandes recursos. Pero entonces ya está en una situación compleja. Y el otro gran expresidente que le queda, obviamente Gabriel Boric, tiene que mostrarse lo más como mantener la distancia lo más que pueda. Lo ha hecho con hartas ganas. Claro. Sí. Y por otro lado, Ricardo Lagos, ya lo vimos, le han pasado los años.
y ya... Va a hacer el gesto mucho probablemente. Claro, y Michelle Bachelet por ahí una llamada de teléfono interna ahí en el Jana y eso va a ser. Y que ojalá no se filtre. Claro. Claro. Entonces... No vamos a ver la imagen estilo Bachelet Boric Con las chalitas. con las chalitas sentado en el no puede. de la casa. No lo va a poder hacer. Y Gabriel Boric ha tratado de mantener dentro de lo que más ha podido esta imagen de que él es el presidente de la República, porque obviamente cuando le conviene un poco él mantiene la autoridad. Y ¿Lo no- que más ha podido o lo que más ha querido? Es que también está jugando con la calculadora. ¿No? Recuerden que hay gente que dice que vamos a entrar en un nuevo plato repetitivo de si fue Bachelet Piñera, a hacer Boric Kass. Por ahí la teoría es que la tercera es la vencida para París. Y dicen que podría ser un París y Boric y que gana París. Sí, yo leí esas declaraciones del señor Edwards. Sí. Y yo lo encuentro súper, o sea, obviamente con mucho futurismo por delante, Sí. porque, Y además sin saber lo que puede pasar en estos 4 años. claro, pueden Y, pasar eh, terremotos. no Un ataque alienígena. Claro, la imagen de París, sino que también con lo que pasa con los diputados del PDG. que ya tienen una primera atención gracias a Pamela Giles y ya. Oye, pregunta, ya que yo no estuve presente, ¿hablaron de las encuestas? Poco. Poco. Hablemos de las Me encuestas. parece. Ya. Me parece. A ver, ustedes que son académicos, especialmente que tienen un centro de estudios, ¿qué tan caro es hacer una encuesta presencial? Carísimo. Como la CEP, carísimo. ¿Cuánto? Tírate un monto. 100 millones. 100 palos. Sí, no, es muy caro. No, tú no Ya. tenemos. No, 60. baratita. Ya. Lo que pasa es que yo me dediqué igual a ponerme al día, Porque las otras encuestas por eso son mucho más baratas. Sí. Las que salen todas las semanas costarán 1 o 2 millones y además alimentan la misma base de datos. Claro. No tienen la representatividad ni la efectividad de la CEP. Ya. Pero por lo mismo Lo que cuesta pasa lo que es cuesta. como yo estuve fuera, me tuve que poner al día con hartas cosas y revisé una entrevista que le hicieron a Alberto Mayol, que él ha dado la cara, más allá que ha sido el más criticado de todos por este triple empate, que no vio a París, y él salió a explicar varias cosas y dijo que tenía problemas con el marco muestral en el norte, que era un primer problema porque le cuesta mucho llegar al norte. Yo no sé si el problema será de él, sino de todas las encuestadoras, y que ahí contestan menos personas, pero que a la vez, dentro de las dificultades que él tenía, es que él habla hasta fines de octubre, le costó dar con votante parisi. Ahora, dentro de las cosas que yo entiendo es que él dice que había un gap de 4 o 5 puntos, que probablemente haya sido como el error, no sé si muestra, no sé cómo señalarlo técnicamente, pero más allá de eso, lo que explica Alberto Mayor, yo creo que el que explica se complica, pero bueno, lo que él da a conocer es que efectivamente el voto de Parisi fue oculto, que él tuvo dificultades técnicas y económicas, me imagino yo, para poder generar esta análisis en el norte. Es autofinanciada por sus Sí. sectores. Entonces, y además de eso, y para cerrar, él manifestó que en la última semana pudo haber generado muchos cambios, porque había una tendencia efectivamente a una baja de Janet Jara, pero que él nunca pudo establecer si los votos a quién se iban. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que, claro, Estoy contando solo lo que sí. dijo. Cuando miramos las encuestas, efectivamente, las encuestas que son semanales, telefónicas o cada 15 días, nos entregan una mirada que además sobre representa la región metropolitana. Por Sí. mucho que tú quieras mirar todo el país, tomas casos a nivel regional muy pocos. Y si tú miras los datos de algunas encuestas que marcaban, especialmente las que marcaban con Jara 30%, son los resultados de la región metropolitana. Claro. Jara, Le fue mejor a Jara. Jara le marcó 31%. Claro, sí. Entonces, si miramos Y ganó eso, casi todas las comunas. claro, y es ese Y gana porque acá ganan en Concepción también. en las comunas urbanas, que son urbanas más grandes. Entonces, claro, tenemos una sobrerepresentación en las encuestas, muchas de ellas de la región metropolitana, y por mucho que se traten de hacer proyecciones, ajustes, no, esto debería pasar así, no se logra. Francisco lo dijo en algún momento, la necesidad de revisar los marcos muestrales. Sí. Es ¿Ya? Y probablemente ahí vamos a tener encuestas muy Es que también hay que pensar en que hay varios tipos de encuestas. No, claro, Y también. estas encuestas que Estoy a nosotros nos encantan porque salen todas las semanas o salen constantemente, son encuestas que no tienen rigurosidad. Pero es la droguita. Claro. Pero además nos permite una cosa, mirar temas de forma Claro. Y rápidamente. Por ejemplo, la CEP cuando sale ya es tarde. Porque la foto que tomó pruebe que ya haya cambiado. Oye, pero la foto que tomó es La muy tomó bien tomada. en 3 meses. Claro. Y puede ir variando entre medio, pero es muy bien La tomada. hicimos en octubre, por lo tanto fue hasta septiembre. Claro. Exacto. Entonces, esa fotografía es muy distinta a una fotografía que saca una cadena, por ejemplo. Que saca todas las semanas, que son con encuestas online, y Sí. o con Pero, teléfono. ojo, Mayol tiene un punto importante que también lo conversamos acá.
no solo cuando hemos hablado de encuestas, sino que también off the record, la persona que te responde la encuesta, especialmente en términos políticos, son personas que están interesadas en política. Claro. Y probablemente el votante de Parisi es un votante que no está tan interesado en política. No le interesa, entonces ni siquiera te va a abrir el correo, ni siquiera te va a contestar el celular. Pero ¿saben qué? Yo ahí creo que también, y lo digo de la ignorancia, yo soy periodista, comunicadora, que a lo mejor tampoco hemos, como decía Francisco, ajustado los marcos muestrales del punto de vista que esto es como voto obligado. No es obligatorio, es obligado. Claro. A lo mejor ahí no están llegando a los que van a votar el día de, y como ya, ¿por qué me voy a votar por este? Pero que también tienes que pensar que antiguamente, hasta la elección pasada, el presidente Gabriel Boric, quien iba liderando las encuestas en la presidencial un año antes, terminaba ganando. Sí. Nunca hubo una sorpresa ya. La mayor sorpresa, ¿cuál fue? Beatriz Sánchez con el 20% que las encuestas le daban 5, incluso la misma CEP, que la salió muy tarde en comparación a... Bueno, y ojo, recordemos que para esa elección donde estuvo Beatriz Sánchez, hubo todo este escándalo de las encuestadoras, porque nunca habían dimensionado a Beatriz Sánchez. Terminó, en la edad. Sí, y terminó además también destruyendo a Dimarc. ¿Se acuerdan que Adimark era otra encuestadora muy importante y muy reconocida, y Adimark tampoco, nunca lo supieron, no pudieron ver? ¿Y qué pasa? Porque finalmente no se estaba leyendo bien pero la desde la experiencia de ustedes, ¿una encuesta puede generar algún cambio en el elector de decir, va ganando esta? Lo que pasa es que yo escuché una entrevista también de Marta Lagos, que ya no sé si hace mucho trabajo con la Mori. Sigue trabajando, no, con el Latinobarómetro trabaja, o sea, es una... Ahora, también es parte de la encuesta mundial de valores. Ahora, Heredia Textual dijo, no hay ningún paper que se haya escrito que compruebe como esto. No. Y por eso yo creo que una encuesta no te cambia una elección. Lo que sí sucede es que se da una sensación. Y no una, sino la repetición de varias encuestas te da una sensación donde puede llegar a un votante que va a decir, chuta, yo no sé, dado este escenario, si me conviene votar por quien yo quiero votar, o mira... la cola. Claro. Porque obviamente tú vas a tener siempre, por ejemplo, el votante de Parisi era súper honesto, es decir, no le creemos a la encuesta. Claro. Y el mismo Parisi. Entonces no va a cambiar, aunque Parisi hubiese salido con un punto, no iba a alterar que ese votante iba a ir a votar igual por Franco Parisi. Y también así con Kass y Jara, hay votantes que les da lo mismo, como estuvieran en la encuesta, iban a ir. Sin embargo, muchas veces la sensación de que, como por ejemplo ahora, no es que una encuesta nos diga que Kass va a ganar, es como la sensación que se ha instalado que Kass va a ganar. Además, hay dos cosas que yo creo que es importante señalar. Lo primero es que nos dice la experiencia en otras partes del mundo, que incluso en Chile no tenemos exit poll, pero en otras partes del mundo deberíamos de tener. Las exit poll son tremendamente efectivas cuando son bien diseñadas. Recordemos cuando fue la elección parlamentaria británica hace 2 años atrás, creo, o el año pasado, perdón. Se cierran las urnas y aparecen los resultados de las exit poll, y que fueron prácticamente exactos a los resultados que finalmente tuvieron en Reino Unido después de contar los votos. La primera elección de Trump fueron los primeros en leer que Trump iba a ganar. Trump iba a ganar. Entonces, tenemos que mirar que si tenemos una encuesta bien diseñada, con rigurosidad metodológica, va a poder sacar la foto muy bien. Y lo otro también es que esta veda de las encuestas, esta veda de la información es innecesaria. Pero no solamente porque se filtran, sino que además también porque se me da la percepción que cree que nosotros los votantes somos tontos. Muy influenciables. Muy influenciables. Bueno, tonto también es una palabra. Sí, no tenía una palabra más sofisticada en estos momentos. Ya, pero miren, la Academ de esta semana arrojó un 58 para Kass y un 42 para Jara. ¿Estoy bien, cierto? Sí. ¿Sí da? Ya, Criteria Kass dice 50, Jara 36, porque habla de que hay un 14 que sería nulo blanco. Claro. Y los votantes de París dicen que el 40% anularía, el 35 sería Kass y el 25 a Jara. Ahora, pienso en el voto nulo, creo que también lo trataron el programa pasado, de la cantidad de nulos que hubo en las parlamentarias también. Fueron casi 3 millones de votos. Pero, ojo, en presidencial fueron menos de 500.000, si es que no me equivoco. Claro. La gente no tiene empacho en anular. Le ganó a Harold May Nichols a Teya Meo. Exacto. Pero en general me da la percepción que es un votante que no sé si iría a anular en segunda vuelta por presidente. Ya.
¿ya? No sé si ese 14% serían... Bueno, ahí está la discusión, porque obviamente nuestra querida Pamela Giles instaló que vamos a tener la mayor votación nula en la historia en segunda vuelta, porque obviamente segunda y vuelta igual puede haber un nulo más que en primera vuelta, porque tienen menos opciones, por supuesto. Sí. Sin embargo, ella plantea que va a haber una ronda similar al 20 o al 30% de nulo, que sería mucho. O sea, si realmente tú tuvieras una segunda vuelta, con ese nivel de votos nulos, da para analizar a pesar que no cambia nada. ¿Pero el votante del PDG es disciplinado? No, para nada. El votante del PDG ha demostrado ser disciplinado para una sola cosa. Y esto también es un estudio del FARUD, que es que va a votar por París. Sí. Para eso el votar quizás es el partido más disciplinado en votar por el candidato de su partido, porque en otro lado era un montón de votos cruzados. Gente que votó por Álvaro Ortiz, votó por José Antonio Caz, entonces... Y que ya lo conversamos la semana pasada, que las listas de la centro-izquierda tienen más del 40% de los votos. Claro, entonces hay gente que votó por Matei, hasta por Caz. Hay algunos que dicen que hay un 4% de los votos de Kaiser que se van a ir a Jara por alguna razón. Entonces hay un desorden de voto cruzado. Sí, tenemos claro, dentro de las encuestas, es que pareciera ser que José Antonio Caz puede capitalizar mejor ese votante de Parisi. Claro, pareciese en primera instancia, pero que el votante de Parisi, la única disciplina que tiene es a Franco Parisi, es que va a ir a votar por Franco Parisi. Si de ahí, por eso están haciendo esta encuesta, por eso, Janet Jara al parecer confirmó su participación en Bad Boys. Pero lo último que leí hoy de la mañana, no sé si hay alguna novedad, es que se canceló porque Caz dijo que no. Claro, la idea es que estuvieran los dos. Los dos. No sé si... Pero ella había confirmado la participación en Bad Boys. Iban a hacer obviamente una encuesta para tomar la decisión, pero obviamente no es una encuesta vinculante en el sentido de que la persona no está obligada a ir a tomar esa decisión. Puede que gane el nulo en el partido de la gente, pero yo no sé si todo votante de Franco Parisi va a ir a votar nulo, porque es un votante de Franco Parisi es más grande que el votante del partido de la gente. Quizás los militantes del PDG o los simpatizantes del PDG prefieran que se deje libre elección, que se dé libertad de acción a los votantes. Y de todas formas, también no sé si es que ese votante iría a votar por Janet Jara en forma tan masiva. No sé. ¿Cómo lo necesita ella? Como lo necesita ella. El otro día conversábamos, y creo que lo conversábamos acá también, de que Parisi había Boric había capitalizado el 60% de los votos de Parisi en segunda vuelta. No sé si esta es la misma percepción en esta oportunidad. Sobre todo porque estamos en un momento de incumbente. Entonces, mucho del votante del PDG, que ha demostrado que dentro de sus características ideológicas, que no son muchas ni muy fuertes, una de esas es el anti-establishment. Sí. ¿Y qué más establishment que ser gobierno en este momento? Y un gobierno que, el mismo Parisi lo dijo el otro día, haciendo que dijo que Boric no debería haber salido, que su ministro de Economía, que su de Hacienda es un desastre. Entonces, con esa percepción, porque el perfil del votante de Parisi es un perfil de una persona self-made de emprendimiento, probablemente es no tener mucha fe en este actual gobierno y menos su continuar. Obviamente puede haber un poco de eso. Si PDG hay muchas distintas corrientes y líneas de pensamiento dentro de ellos, pero difícil que se vaya mayoritariamente a Janet Jara, que es lo que necesita. Ella necesita mayoría de los votos de Franco Parisi yéndose hacia ella y una parte importante de los votos de Matei también. ¿No les parece que hay como un doble discurso, que Pamela Giles no está tan alineada con lo que está planteando Parisi? No. Al menos yo como que a mí me llamaba la atención, porque cuando yo dije 14 diputados, Pamela Giles va a ser, no sé, la jefa de bancada, la articuladora. Es la que más tiene experiencia política de ese. Bien díscola ella, pero en general. Porque ella sigue hablando del pueblo, contra el neoliberalismo, o sea, planteando... Ella dijo que las dos candidaturas eran neoliberales. Es que voy a eso. Pero como que ese discurso no responde a el perfil que nos hemos ido creando del votante de Parisi, que es una persona de clase media emergente, ¿cierto? Que es apolítica, como que... Me pareció que... Es que ella no viene de ese mundo. Es que claro. Ella es una adoptada en ese mundo. Ella encontró un espacio en ese mundo que conversa muy bien, sobre todo por la importancia que ha tenido ella en los retiros, que es algo que ha envejecido muy bien en los ojos de las personas. Entonces, ella entra ahí, pero ella no... Pero tiene una retórica que sigue siendo una retórica más cercana a Janet Jara que una retórica que es del PDG. Porque ella, ese es su nicho, que uno podría decir ideológico. Desde antes de llegar al PDG estaba más cercana a la izquierda. Pero genera incomodidad a la izquierda. Pero ¿saben por qué se los digo? Porque ella también, además de estar impulsando el nulo, se burló un montón de lo de Darío Quiroga también.
planteó que, no sé si lo dijo textual, pero que le iba a hacer la bien posible a Kast. Creo que fue textual. Sí, textual. Sí. Me suena textual. Pero... Muy cercano. Ahora, y eso generó la primera crisis dentro de la bancada no asumida del PDG, porque inclusive el diputado electo por el Distrito 20, el señor Briones... Yo no creo que sea el tono de él. Claro, dijo que no estaban de acuerdo con esa premisa de Pamela Giles. Y que hoy iban a respetar la decisión del partido también. Es que claro, pero si tú piensas que el PDG va a ser el partido bisagra, con planteamientos como ese... No van Es que ahí está el desafío, nada. porque Franco Parisi y el partido de la gente, uno se tiene que sacar el sombrero por los buenos campañeros que han sido. Sin embargo, ha tenido una mala capitalización de lo que ha venido después. Y ese es su desafío ahora. Si realmente el PDG quiere consolidar esto, algo que trascienda en el tiempo, más allá de un resultado electoral, tiene que mantenerse lo más unido posible ese grupo político, y está difícil. Pero si lo logra hacer, si logra convertirse en bisagra, son el número mágico. Y que lo va a apojar de una muy buena parada para una próxima encrucijada presidencial, pero para eso va a requerir de mucha intervención política de él y de poder tener conversaciones difíciles con gente que es incómoda, porque Pamela Giles se manda sola. Y además, se ha mandado sola en todos los partidos que ha estado. Exacto, y además va a necesitar una bancada de diputados muy disciplinada. Sí. Muy disciplinada. Y Pamela Giles no lo es. Pero quizás sea la outlier, pues, quizás sea la única y los otros 13 son disciplinados. Pero ¿cuántos puede arrastrar ella? Claro. ¿Cuántos van a quizás tener este saborcito de lo interesante de ser el outlier, lo interesante de ser el marginal, el que está generando ruido, para tener un mayor foco en lo que estoy haciendo? Y eso me da la percepción también que no es una de las posturas que tiene Franco Parisi. ¿Cuántas veces hizo, independiente que haya sido con razón o no, hizo un llamado de atención a sus ex parlamentarios y que finalmente terminó sin bancada? Claro, 6 que se fueron. Haciendo que algo que también mencionó Pamela Giles ya está ocurriendo, que muchos de los parlamentarios del Partido de la Gente van a ser tentados por los lados políticos, porque lo que los une son ciertas concepciones de pragmatismo y de una postura frente a la realidad, pero hay ciertos temas valóricos o decisiones que no tienen una consistencia ideológica de pro-Estado, pro-mercado, que podría llevarlos a algunos mirar con buenos ojos a la oposición de lo que sea el próximo gobierno, y otros mirar con buenos ojos al oficialismo. Entonces, el desafío es mantenerse como una fuerza unida, porque eso es lo que le da valor. Y ahí, cómo lidiar con la que tiene más experiencia, sin duda alguna, es Pamela Giles. Es la única que ya tiene periodos parlamentarios, tiene 2 periodos parlamentarios en el cuerpo. Y ahí vamos a ver el manejo político de Franco Parisi, a ver si el PDG no le pasa lo mismo que le pasó el periodo anterior. Sí, no quiero dejar pasar, nos quedan creo como 3 minutos, pero lo que está pasando con el caso bielorruso, ¿ya? En investigación de CIPE reveló el pago de 1.700.000 pesos del diputado republicano Cristian Araya a cambio de... Estamos hablando de una investigación, aparentemente de información de parlamentarios como Manu Cheli y Daniela Chiccardini, y fue tan como impactante la imagen, no sé si fue el lunes o el martes, de Manu Cheli tirando billetes. Ayer le tiró un billete de 10.000 pesos en su punto de prensa. Pero esto no es todo, porque también el senador Walker aparentemente habría recibido dinero de este señor Yaver, y contó que había sido para el pasaje de un hijo a Canadá. A Canadá, creo. Bueno, esta arista de la trama de la muñeca bielorrusa. Sí, yo escuchaba el otro día a Jorge Condesa que dijo que esto debería ser digno de una serie de alguna plataforma de streaming. Claro. Para no mencionar ninguna plataforma porque no lo financian. Pero es interesante el tema de la corrupción. Sí. Cómo se está no solamente es una discusión que pasa en otros ámbitos, como por ejemplo asociado a las casas fundaciones, llega al Poder Judicial. Estamos hablando de ministros de la Corte Suprema. O el ministro Ulloa. Estamos hablando también de ministros de las Cortes de Apelaciones. Estamos hablando de abogados que están hoy día en prisión preventiva. ¿Ya? Y estamos hablando ahora del Poder Legislativo. También. ¿Ya? Porque no es solo el diputado Araya, no es solo el senador Walker, sino que también incluso la investigación hacia el diputado Silver. Entonces, hay... Y solamente lo del senador es... O sea, como un senador... Yo creo que cualquier persona que tenga un cargo de representación no debería estar recibiendo regalos de ningún tipo. Sí, y más allá de eso,
No le darían a comprarle un café. Ahora, ojo, esto es lo mismo que ocurrió en el caso de Hermosilla. Sí, no, claro. Y todo lo que se salió como, también, ¿cómo se llama? Con Daniel Sauer, esto era de... Factor, todas estas cosas que se han sabido tienen más o menos lo mismo. Gente del Poder Judicial, la verdad es que tiene varios tramas de problemas de pulcritud con respecto a ser pro y que han generado mucho ruido. Entonces, esto ya se está convirtiendo en una constante en Chile. Sí, y vamos a ver que ministros de la Corte Suprema deambulando declaraciones en fiscalía. Sí. O sea, bueno, ya se aprobó la acusación, o más bien la destitución de Antonio Ulloa, que él estaba siendo investigado, entiendo que por el caso Hermosilla. Sí. Y ahí como que en ciertas medidas se les sacó en cara las votaciones de estos dos intervinientes y dijeron que ellos habían aprobado ambas acusaciones. Pero de todas maneras, y solo para cerrar, ayer tuvimos otro proceso en el Senado y Pardo no fue finalmente... Se salvó llorando. Qué impactante esa imagen. Sí, fue bien impactante. O sea, yo entiendo que hay una historia detrás, pero saben que ayer yo escuchaba, me voy a pasar un poquito, un comentario de Nivaldo Moschati en la radio que decía, uno puede solidarizar con su historia personal, con lo que eso significó, porque no sé cuánto fue lo que él tuvo que argumentar y él le agradeció que haber sido escuchado, pero dice, ojalá ellos recuerden esto para la siguiente vez que sean oposición. Claro. Fue una oposición durísima. Es que hicieron muchas acusaciones constitucionales y llevamos 2 o 3 gobiernos donde las acusaciones constitucionales se le ha perdido el respeto. Y a la orden del día. Y por cualquier cosa. Sí. Leslie Briceño, muchas gracias. Gracias. Lucas Serrano. Muchas gracias. A usted por su sintonía. Un besito para Francisco Gatica, que espero que nos vea o nos escuche por Spotify. A usted gracias por su sintonía. Gracias a Andrés Oñate por la dirección. Por supuesto, usted tiene que quedarse en nuestra sintonía. Esto se emite los miércoles a las 10 de la noche, se retransmite a las 5 de la tarde los jueves y también estamos desde las 5 o 6 de la tarde en Spotify, en YouTube y por supuesto en Canal 9.cl. Seguimos acá en Lo que está en juego. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.